Preguntas desafiantes. Es el título del tema en esta mañana, con la ayuda del Señor, que quiero abordar con ustedes. Preguntas desafiantes. Lo podemos decir todos juntos, hermanos. Aparece en la pantalla, en la diapositiva, dice: preguntas desafiantes. En la Biblia, en la palabra de Dios, el precioso libro que venimos a estudiar, encontramos afirmaciones de Dios al hombre. Lo repito, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos afirmaciones de Dios al hombre, porque creemos firmemente que la Biblia es toda la palabra de Dios. Amén. Creemos que este precioso libro es muy distinto a todos los libros que existen en el mundo. Este libro viene de Dios, fue escrito por hombres, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que la Biblia dice de sí misma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ello, la Biblia contiene afirmaciones de Dios al hombre, y también porque tenemos un Dios que se quiere dar a conocer al hombre, y lo ha hecho a través de la creación. Por eso dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también lo hizo a través de su bendito Hijo Jesucristo, que a propósito, en el mes de diciembre tenemos la celebración, el recordatorio de cuando Cristo vino a nacer al mundo. Lo hizo a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero también Dios se da a conocer a través de su palabra, como ya lo mencioné. Y en la Biblia tenemos afirmaciones de Dios al hombre. Hermanos, amigos, Dios nos habla a través de ella. Dentro de este precioso libro encontramos afirmaciones que Dios nos hace de manera clara y contundente, que Dios nos dice a todos los presentes. Por ejemplo, Dios nos dice que Él nos ama. Amén. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca nos olvidemos de esa sencilla pero profunda afirmación. Dios nos ama, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho. Su amor es eterno, profundo e inalterable. Como dice un canto infantil, es tan alto su amor que no podemos estar arriba de Él. Es tan bajo que no podemos estar abajo de Él. Es tan ancho que no podemos estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Amén. Es de tal manera. Pero también encontramos otra afirmación, que todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás estás pasando, hermano, amigo, por pruebas, pero confía, todo nos ayuda a bien. De ahí surgió la frase que dicen que no hay mal que por bien no venga. ¿Me explico? Todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Pero también tenemos otra afirmación. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las bendiciones futuras. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque nos aguarda una gloria venidera. Amén. Al tener a Cristo en el corazón, posiblemente tu presente sea un presente sombrío, sea un presente difícil, pero dice el Señor, nos espera una gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No para siempre será el dolor, no para siempre va a ser la desesperación, como se mencionó hace rato y se oró por los enfermitos de la iglesia. No para siempre va a ser la enfermedad, las lágrimas, el llanto,
habrá un momento donde Dios enjugará los ojos, las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Tenemos preciosas afirmaciones, pero también respuesta en la oración. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Preciosa afirmación, la respuesta en la oración, pero también la presencia de Dios en las pruebas. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tenemos muchísimas afirmaciones más que nos alientan y nos estimulan, amén. Pero también en la Biblia encontramos preguntas que fortalecen nuestra fe, que animan nuestro espíritu y que nos hacen sobreponernos a las pruebas y a los momentos difíciles. Por ejemplo, Génesis 18:14. Busquémoslo, por favor, porque está fácil de encontrar, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a situarnos allí donde Dios habla con Abraham, el padre de la fe, y le promete un hijo siendo de casi 100 años él y Sara de 90. Génesis 18:14, y miremos lo que el Señor le promete y la pregunta que hace, que fortalece nuestra fe. Génesis 18:14, todos juntos, dice la palabra de Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero ¿cómo inicia con esa pregunta que fortalece nuestra fe? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos y amigos, ¿cuál es la respuesta enfática que podemos darle a esa pregunta? No hay para Dios ninguna cosa difícil, porque Él es el Dios de los imposibles. Puede hacer lo que quiera, cuando quiera. No hay nada imposible para Él. Tenemos al Dios, lo podemos decir así, de los imposibles, que no hay nada imposible para Él. Pero también Romanos 8:31 al 32, vamos para allá por favor. Romanos 8:31 al 32, preguntas que nos alientan, estamos analizando rápidamente antes de aterrizar en lo que quiero meditar con ustedes brevemente. Romanos 8:31 al 32, manejemos nuestras Biblias y compartámoslas con nuestros estimados visitantes en esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios todos juntos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Notemos que encontramos aquí dos preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Encontramos una pregunta, hermanos, de victoria, de certeza, pero también encontramos en el versículo 32 una pregunta que garantiza la provisión de Dios, diciendo el versículo 32, si el Señor no nos privó y no nos negó lo más preciado que tenía Él en ese momento y que tiene, a su precioso Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta que nos habla de certeza de provisión y de victoria. Podemos vencer y podemos tener paz en nuestro corazón. Pero también allí donde estamos, el 35, por favor, versículo 35, encontramos otra pregunta. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuál es la pregunta primera? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Notemos, hermanos, que tenemos aquí certeza de su amor en medio de toda circunstancia difícil. Podemos confiar en que Dios nos ama y que nadie, absolutamente nadie, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo más adelante: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta partecita, hermanos, también vayamos a Juan 11:40, por favor.
Juan 11:40, estamos escudriñando la palabra de Dios en busca de preguntas que nos fortalecen en esta partecita antes de aterrizar en una parte que quiero compartirles. Juan 11:40, dice la palabra de Dios, hermanos, todos juntos. Juan 11:40 dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Notemos qué pregunta que nos fortalece. ¿Cuál es la pregunta de nuevo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Dios? El Señor le pregunta esto a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro, y nos enseña que al que cree, todo le es posible, y el que cree verá la gloria de Dios. Y ese creer habla de depositar toda nuestra confianza en Él. Pero ¿cómo dijimos que se llama el tema en esta mañana? Notemos, en la Biblia encontramos afirmaciones que nos fortalecen, preguntas que nos alientan, pero también preguntas desafiantes, preguntas, hermanos, que nos desafían, que nos hacen examinar nuestra confianza en Dios, nuestra permanencia en Él, preguntas que en ocasiones nos agarran mal parados y a veces nos tambalean al darnos cuenta de nuestra fe, de nuestra situación presente y nuestra confianza en Dios. Te animo, hermano, en esta mañana que prestemos atención a las preguntas desafiantes que el Señor nos hace a través de su palabra. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Romanos 10, Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 encontramos preguntas desafiantes, pero no son las únicas. A través de toda la Biblia encontramos preguntas que desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios y nos motivan a avanzar, a mejorar y a crecer. Estamos aquí en esta mañana, hermanos, porque queremos mejorar, amén. Queremos avanzar, queremos fortalecernos en el Señor, pues estemos atentos en las preguntas que el Señor nos hace en su palabra. En Romanos 10 encontramos algunas preguntas que nos retan, que nos desafían y nos motivan a reflexionar sobre nuestra vida. Pero no son las únicas. Por ejemplo, antes de leer, en Lucas 18:8 encontramos lo que el Señor mencionó después de hablar de la parábola del juez injusto. El Señor les dijo a sus discípulos, hablando de una viuda que insistía y decía continuamente: hazme justicia de mi adversario. Dijo el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablando acerca de que el Señor sí nos hace justicia y que es mejor acudir al Señor que a cualquier otra persona, amén. Y eso nos motiva a confiar en el Señor más, a desarrollar nuestra fe. Pero también en Mateo 26:40, antes de su arresto en el Getsemaní, el Señor ora en el huerto y se acompaña de 3 de sus discípulos para que lo apoyaran orando, los cuales, cargados de sueño, dice la palabra de Dios, se quedaron dormidos. Y el Señor les pregunta: ¿sí que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O en Mateo 8:26, cuando el Señor se encuentra en alta mar, pasando de un lugar a otro con sus discípulos, se desata una tormenta, los discípulos espantados despiertan al Señor y le dicen: salve, maestro, que perecemos. Y el Señor reprende las olas, al mar, la tempestad, y voltea y se le queda viendo a sus discípulos y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, si yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor también allí, en Juan 11:26, como leímos, al resucitar a Lázaro, el Señor le dice a Marta, antes de resucitar a su hermano, el Señor la confronta con su fe en Dios y le dice: ¿crees esto? Cuando el Señor se presenta como la resurrección y la vida. Pero analicemos estas preguntas en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 15, permítanme leerlo. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Volvamos a leer estas preguntas desafiantes, pero desde el versículo 13, para darnos cuenta de algo muy importante que viene antes de las preguntas. Todos juntos del 13 al 15, por favor, de nuevo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Notemos, aquí hay preguntas desafiantes. Preguntas desafiantes. Pero en el versículo 13 encontramos algo muy importante. Vemos cómo esas preguntas están precedidas por un principio muy importante y por una gran verdad. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos, de nuevo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Esta es una gran verdad, pero también es una gran oportunidad para toda persona, no importando su condición moral o espiritual, no importando su pasado, su presente o su estatus social o económico, ni siquiera su religión, porque aquí no predicamos religión. Nosotros no tenemos una religión, practicamos una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, amén. No importando su religión, vemos que la oportunidad es para toda persona. Y lo clarifica este versículo, porque todo aquel, notemos, es una oportunidad para todos. Para todo aquel, indica que la oportunidad claramente es para todas las personas del mundo, no solamente para unos cuantos. La oportunidad de invocar el nombre del Señor con fe y arrepentimiento es para todos. Usted, si no lo ha hecho, lo puede hacer hoy. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor le responderá. El Señor le responderá. El Señor escuchará su clamor, escuchará su necesidad. Si usted invoca el nombre del Señor, el Señor responderá. ¿Pero qué es invocar? Definición corta, sencilla y expedita. Invocar, llamar o dirigirse a un ser sobrenatural. Eso es invocar. Llamar o dirigirse a un ser sobrenatural. Por lo tanto, invocar a Cristo, como dice la palabra de Dios, es llamarle a Él, al Señor Jesucristo, con fe, o dirigirnos a Él con plena conciencia, para poder encontrar en Él todo lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que más necesitamos? Paz en el alma, vida nueva,
perdón de pecados, propósito en la vida, armonía con Dios y felicidad plena a pesar de las circunstancias. Esto es lo que el ser humano más necesita. Lo que el ser humano más necesita no es precisamente lo económico. Recuerde que no somos solamente materia o parte física, también somos alma y somos espíritu. Y a veces dormimos o tratamos de dormir físicamente, pero a veces no descansamos porque el cansancio no es físico, sino es emocional y necesitamos del Señor. En Cristo está todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitaremos continuamente, hermanos y amigos, dejemos de buscar en otros lados. En el Señor se encuentra la plenitud de vida. Como dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, dijo el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice Colosenses 3:10, que en Cristo Jesús estamos completos y nuestra plenitud está en Él. Notemos que la oportunidad para invocar al Señor es para todos. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿A qué se refiere con ser salvo? Salvo de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, porque todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. A eso se refiere, a la condenación eterna, la segunda muerte. Como dice Apocalipsis 21:8, describiendo la condenación eterna como la muerte segunda. Notemos que el Señor quiere que seamos salvos de la condenación eterna, pero también salvos de una vida ingobernable, salvos de las cadenas del pecado, del afán, salvos de las emociones que nos destruyen continuamente, salvos de un carácter incontrolable, salvos de un lenguaje obsceno, salvos en todo y el más completo sentido de la palabra, salvos gracias a Cristo y todo lo que hizo por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hoy tenemos una oportunidad para invocar su nombre por fe, con arrepentimiento, con plena conciencia, y de pedirle todo lo que necesitamos. Pero notemos que en el versículo siguiente, versículo 14, después de darnos este principio y esta gran verdad o esta promesa, encontramos un desafío para todos nosotros. Es un desafío, hermanos, para todos los que ya hemos recibido el mensaje de salvación, para todos los que ya tenemos morando a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. El desafío es que el Evangelio no solamente es para oírlo y creerlo, sino también para vivirlo y darlo a los demás. El desafío es a compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo nos ha tenido misericordia. El desafío es a llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas que aún no le conocen. Y estoy seguro que todos nosotros ubicamos por lo menos, déjeme pensar en algún número, ¿cuántos consideramos personas que no le conocen al Señor en nuestro núcleo? En las ventas, cuando uno entra al curso de ventas, te dicen que empieces a prospectar y que hagas una lista de todos los que conoces para poder ofrecer tu producto. Y los que están en venta saben de lo que estoy hablando. Fui vendedor, hermanos, en un tiempo. Y te encargaban hacer esa lista de amigos, de prospectos, de familiares. Y en esa lista recuerdo que salían 100 personas, 50 personas por lo menos. Y déjeme decirle algo, seguramente usted y yo conocemos al menos 50 personas de nuestra familia, trabajo, amigos, conocidos, o me quedo corto si quiere 40, que aún no le conocen. Pregunto, ¿hemos compartido el mensaje de salvación? ¿Les hemos dicho de la esperanza que hay en el Señor? ¿De cómo pueden cambiar sus vidas, no por ellos, no por una religión, sino por el poder precioso del Señor en su vida? Con un mensaje que realmente cambia la vida. Notemos, hermanos, que todos tenemos una deuda con las personas, la deuda de compartir el mensaje de salvación y de predicarles el mensaje de arrepentimiento. Notemos que el desafío está en forma de preguntas que taladran nuestro corazón, que tocan las fibras más sensibles de nuestro ser y nos llaman a una respuesta inmediata.
y esas preguntas están conectadas una con otra, llegando hasta nuestras mismas personas. ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? Y vamos rapidito en esta parte. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta que aparece en la palabra de Dios. Primera pregunta desafiante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice en la parte de abajo, se necesita creer para invocar. Se necesita creer para invocar. En otras palabras, para la salvación verdadera, para que una persona sea salva, como dice la palabra de Dios, es necesario invocar el nombre del Señor con fe y arrepentimiento. Esto es lo que la gente necesita, es lo que marca una diferencia rotunda en su vida. No solamente, hermanos, creer intelectualmente. Históricamente, secularmente o religiosamente hay mucha gente que cree en Dios, pero lo hace solamente en su mente, en su corazón, o cada Semana Santa o cada Navidad, pero no se refiere a ese creer. Se refiere a un creer de todo corazón, que es lo que marca la diferencia eterna, porque ese creer los lleva a invocar el nombre del Señor, a una oración personal, donde la persona reconoce su necesidad y el único camino de salvación, que es Jesucristo, el único que puede cambiar su vida. Estuve en esta semana y la semana pasada en la iglesia de Maranata compartiendo una materia de instituto que damos aquí en Betel, evangelismo personal, y les di 2 herramientas bíblicas, 2 métodos para compartir el evangelio. 1, su testimonio personal, y número 2, el método que usamos aquí, Camino a la Vida, que es una bendición utilizando un folleto. Y en el testimonio personal, cuando lo usamos y vimos que era un método bíblico, que Pablo lo usó en varias ocasiones delante de reyes, de eminencias, y lo decía de manera fluida, vimos cómo lo dividía antes de aceptar a Cristo o de su encuentro con el Señor, cómo se encontró con el Señor y cómo es su vida ahora. Así lo vemos en Hechos 26. Y pasé a los hermanos a que nos compartieran su testimonio, y fue muy interesante ver que era un diálogo corrido, que era un monólogo, corrido, una redacción bien hecha, donde ponían los puntos, y donde en todos se notó esto, que llegó un momento de su vida donde se encontraban en situaciones de crisis, en situaciones alarmantes, y hubo un momento en su vida donde todos, sin excepción, clamaron al Señor, y cambió su vida. Y ese momento lo ubicamos todos, cuando estábamos ahí escuchando, y después que pasaba uno les decía, ubicaron los puntos, y repasábamos y comentábamos para una retroalimentación. Notemos que en todos nosotros, los que hemos sido salvos, hay un momento donde invocamos el nombre del Señor. Es lo que la gente necesita, reconocer su propia incapacidad humana, porque la gente sabe del Señor, conoce del Señor, pero la gente necesita invocar el nombre del Señor. Mucha gente no ha creído verdaderamente en el Señor, porque ese creer lleva a un cambio de vida, a un cambio de perspectiva, a mirar las cosas con otro lente, bajo otra óptica, no bajo la óptica que estás mirando las cosas, sino bajo la óptica del Señor, bajo la óptica espiritual. Y la palabra de Dios nos manda a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Mire lo que dice el Salmo 50:15, hermanos. Salmo 50:15, vamos para allá. Salmo 50:15. Notemos lo que la palabra de Dios nos enseña, Salmo 50:15 y el 145:18, si usted lo ubica para poderlo leer juntos. Salmo 50:15, ¿qué dice la palabra de Dios todos juntos? Dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Notemos cuál es la invitación. La invitación del Señor, ¿cuál es? A invocarle. ¿En qué momento? En el día de la angustia. Hay gente a la que he aconsejado y me dice: pastor, es que me da pena porque solamente en los momentos angustiosos es cuando me acerco al Señor. Le digo: hermano, no te preocupes, Dios entiende. Debe ser siempre, pero le muestro este versículo: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y nunca es tarde para invocar el nombre del Señor, y debemos hacerlo. Y el Salmo 145:18 dice la palabra de Dios, 145:18 del mismo Salmo,
del Salmo 145, del mismo libro, dice la palabra de Dios, Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras, notemos lo que dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero después aclara, a todos los que le invocan, de veras. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Por qué no termina el versículo diciendo, cercano está Jehová a todos los que le invocan? Y es una verdad, pero ¿por qué lo aclara? Porque hay gente que dice invocar a Dios, pero solamente lo hace de labios para afuera, religiosamente, por costumbre, por práctica, con una buena intención, pero no con fe y arrepentimiento. Notemos cómo para invocar se necesita invocarlo, ¿cómo? De veras. Te animo a que en esta mañana invoquemos el nombre del Señor, pero lo invoquemos de veras. Es lo que la gente necesita. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Se necesita creer en alguien para invocarlo. No podemos invocar lo que no sabemos. La gente necesita creer para invocar. Segunda pregunta, ¿cuál es, hermanos? Aparece aquí en la pantalla, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es la segunda pregunta que nos desafía. Y dice entre paréntesis, se necesita oír para creer. Notemos que una de las más grandes necesidades de nuestro mundo es que la gente escuche del Señor y su bendita palabra. Notemos que esta es una realidad. La gente no cree en Dios sencillamente porque no han oído de Él. Han oído muchas otras cosas con nuestro mundo globalizado, con nuestro mundo unido a la red tecnológica. La gente escucha muchas cosas, pero no de Dios, no el mensaje de salvación. Necesitamos como creyentes compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ser de testimonio, y también con nuestras palabras debemos buscar a Dios, pero también debemos dar testimonio de Él, porque el mundo necesita de nuestro testimonio. Debemos hablar del Señor, comunicar que en Él hay salvación del alma, perdón de pecados, vida nueva, gozo permanente y abundancia de vida espiritual en Él, y todo lo que el alma y el hombre más necesitan. Pero la pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? La gente primero necesita creer para poder, para poder creer. No pueden creer en algo que no han escuchado, porque la fe es, dice la palabra de Dios, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que la gente desarrolle fe en el Señor, necesita escuchar, oír que Dios les ama, que puede intervenir en sus vidas, que no todo está perdido y que no hay nada imposible para nuestro Dios. La gente necesita escuchar eso, hermanos. Necesita escuchar que Dios les ama. Recuerdo cuando predicábamos en los camiones, aquí se nos va el tiempo, ¿verdad?, comentando anécdotas. Cuando predicábamos en los camiones y nos parábamos, llamado evangelismo de choque, porque no les decían, si nos permiten, queremos compartirles. Pedíamos permiso al chofer, a veces pagando nuestro pasaje, o a veces pidiendo permiso, y a veces pagándolo, y el chofer al final nos regresaba el pasaje. Subíamos y empezábamos a predicar, y obviamente no sacábamos el bosquejo, ¿no? Lo teníamos en la mente, en el corazón. Era memorizar, llevar la Biblia cerrada, con una mano te agarrabas de ahí del pasamanos, y con la otra llevabas tu Biblia, y compartías la palabra de Dios. Recuerdo cuando narrábamos, por ejemplo, una parábola, un milagro del Señor, un solo versículo, y lo desglosábamos para compartir el mensaje de salvación, llegaba esta verdad: Dios nos ama. Y lo trataba de aplicar: Dios te ama. Y recuerdo cómo la gente se acomodaba en su lugar y prestaba especial atención. Y les decía: sí, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de cómo estás hoy, no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Dios te ama porque eres su preciosa criatura. Y había especial atención. Y a veces, al terminar, la gente se bajaba del autobús, cuando nos bajábamos nosotros, y nos decía: iba a la siguiente parada, esa no era mi parada, pero me bajé aquí porque quiero que oren por mí. Necesito ayuda espiritual. La gente necesita, hermanos, oír. ¿Para qué? Para creer.
Y recuerdo que había gente con sus audífonos, ya no son Walkman, ¿verdad? Ya es MP3, ya es tecnología, o MP, quién sabe. Iban con sus audífonos, con su celular, y había gente que se quitaba los audífonos, choferes que apagaban el estéreo, cerraban las puertas, su tunda, lo apagaban y bajaba la velocidad y se iba quietamente, y había tal atención que decíamos, solamente falta que el hermano pase a recoger las ofrendas, ¿verdad? Otro a dar anuncios. El coro Cántico Nuevo a cantar un especial. Que gracias a Dios lo entonan muy bien para gloria de Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que hacíamos, hermanos, y nos dábamos cuenta que la gente necesita oír. ¿Para qué? Para creer. Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda pregunta desafiante entonces, ¿cuál es? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y para que la gente escuche, tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y lo que el Señor es capaz de hacer en las vidas. Escuche por favor lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 3. Dice la palabra de Dios: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero ¿cómo inicia todo? ¿Cuál es la invitación? Inclinad vuestro oído. Y no se refiere a que todos estemos así esta mañana, ¿verdad? Sino que espiritualmente estemos atentos. Y después dice, después de inclinar el oído, venid a mí, oíd. ¿Y cuál es la promesa? Vivirá vuestra alma. Notemos cómo el oír se requiere para creer. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Tercera pregunta, hermanos, vamos avanzando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todos juntos una vez más la tercera pregunta desafiante. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, necesitamos predicar para que las personas oigan, para que la gente escuche. El mundo necesita actualmente, hermanos, quien les predique. Hay una gran escasez y necesidad en el mundo de predicadores, y no precisamente gente que predique desde estos púlpitos o en las clases de educación cristiana o con los jóvenes. También se necesitan, pero se necesita gente que predique desde el púlpito de su hogar a su familia. Varón, desde el púlpito de tu casa a tu esposa, o esposa, allí que enseñes a tu esposo la palabra de Dios, o padres a sus hijos, para que se levanten generaciones de bendición, generaciones exitosas, que es lo que anhelamos. Pero éxito verdadero no solamente en un área de la vida, no solamente en lo económico, lo intelectual o académico, en todas las áreas de la vida, que nuestros hijos anden delante de Dios. La gente necesita, hermanos, quien les predique. Necesitamos predicar, compartir lo que el Señor ha hecho. El mundo necesita, hermanos, y lo digo de corazón como lo hemos visto, más evangelistas. El mundo necesita más pastores, más misioneros, más gente que salga de la iglesia para ir a abrir una misión con los métodos aprobados por Dios, como lo hemos analizado en las últimas semanas. Y si usted quiere repasar, puede adquirir los discos o puede verlo por internet. La gente necesita, hermanos, que más gente predique la palabra de Dios, que anuncie las buenas nuevas de salvación, y que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y al mencionar esto recuerdo las palabras del Señor, que mencionó en cierta ocasión: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Después de recorrer las aldeas, las ciudades, después de andar sanando, predicando el evangelio del reino, después de atender a las multitudes, el Señor sin duda miró a las personas, miró las casas que faltaban, las ciudades, las aldeas, y le dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, necesitamos unirnos a orar para que Dios levante más predicadores, más pastores, más misioneros, más evangelistas que dediquen su vida al Señor, pero también más hermanos que despertemos a la necesidad de compartir del Señor lo que el Señor nos ha dado. Y todos debemos hacerlo. Le pregunto, hermano, y no me responda en voz alta:
¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la bendición de compartir el plan de salvación a alguien? De llevar un alma preciosa a los pies del Señor. De mostrarle a una persona el plan completo a través de un folleto, a través de un chic, ¿sí? De ese folleto un poco más extenso, a través de un Nuevo Testamento que regaló, una Biblia, que a propósito es un buen regalo para esa Navidad, una Biblia, un buen libro de carácter cristiano, un folleto evangelístico. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió a alguien del Señor? El mundo necesita que compartamos, porque la gran pregunta es que nos desafía: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Observo aquí esta mañana a predicadores, y como les dije, no precisamente desde un púlpito, desde una misión de una iglesia. Observo aquí a maestras que pueden compartir con otras damas, con niños, la palabra del Señor. La pregunta es, hermanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Saben qué, hermanos? La respuesta está aquí esta mañana. Usted y yo, compartiendo con temor, compartiendo a veces con cierta preocupación, pero agarrados del Señor, amén. Y el Señor solamente nos pide que seamos instrumentos en sus manos, y el Señor hace el resto. Nos toca a nosotros compartir a nuestros vecinos, familiares, conocidos. Hay gente a la cual uno como pastor no va a llegar. ¿Me explico? Donde solamente usted puede llegar. En su trabajo, compartiendo con prudencia, con sabiduría, no en horarios de trabajo, en tiempos de receso, invirtiendo en ellos, invitarlos a comer. Sí, un cafecito, ya ve que en el cafecito es el pretexto para platicar de todo, y bueno, llevarte un folleto y dárselo y explicárselo. En donde te mueves, debemos compartir. Y pasemos a la última pregunta, hermanos, terminemos en esta mañana. ¿Cuál es la cuarta y última pregunta? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mateo 28, 18 al 20, hermanos, últimas citas que vamos a buscar. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, lo hemos analizado, incluso lo hemos estudiado en lecciones pasadas. Dice la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las últimas palabras registradas en el Evangelio de Mateo, y donde aparece la llamada Gran Comisión, y donde encontramos esta última pregunta que nos desafía? ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La gente necesita enviar para que prediquen. Necesitamos enviar para que prediquen. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Todos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notemos, hermanos, la gran comisión. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una labor titánica, una labor amplia, una labor que lleva toda la vida. Pero saben, los discípulos y la iglesia no estamos solos. Dice la promesa en el versículo 20: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, hermanos, en esta gran labor. No estamos solos. También dice Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esta cuarta pregunta es el meollo del asunto. Esta cuarta pregunta es el meollo del asunto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estas preguntas parten, las que vimos, de lo general a lo particular, llegando al meollo del asunto, a la respuesta. Esta es la clave de todo. Debemos comenzar por aquí. Se necesitan que enviemos a más personas para que compartan la palabra del Señor. Tenemos que orar que Dios envíe más pastores a otras iglesias, o a comenzar nuevas iglesias, a misioneros a otras partes del mundo, aquí mismo en nuestra ciudad o fuera de ella. Necesitamos orar que Dios envíe más evangelistas a otros países, a otros estados, pero también debemos orar que tú y yo,
que tú y yo nos percatemos que somos enviados por el Señor, que el Señor nos envía a poder compartir su palabra a nuestra familia, nuestros amigos y conocidos, porque la gran comisión es para todos. No es una labor exclusiva de los pastores, los misioneros, los evangelistas, es para todos. No es una labor solamente para unos cuantos. Todos podemos, hermanos, llevar a alguien a los pies de Cristo, compartir el mensaje de salvación. La clave para el evangelismo, hermanos, está aquí. Necesitamos recordar que Cristo nos ha enviado a todos nosotros, que Cristo nos ha dado esta gran encomienda, que tenemos una gran comisión que ha sido llamada también la gran omisión, porque no lo hemos hecho, no la hemos cumplido. Y tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de predicar al mundo perdido que en Cristo hay salvación, que en Él hay perdón de pecados, vida nueva, propósito en la vida y el poder de ser hechos verdaderos hijos de Dios. Y mostrarles la manera de llegar al cielo. ¿Cuál es la manera? El único camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera absoluta, solamente el Señor Jesucristo es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Y también Pedro compartió en cierta ocasión en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, necesitamos recordar que cada uno de nosotros somos enviados por el Señor, como aquel endemoniado gadareno que después de ser sanado por el Señor y quería seguir al Señor como parte de sus discípulos, dice la Biblia que el Señor se lo impidió y le dijo: no, sino ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la Biblia que este hombre, en Marcos capítulo 5, comenzó a predicar en 10 ciudades, Decápolis, y su vida fue de tremendo impacto y tremenda bendición para muchas personas. Somos enviados, hermanos, como aquel hombre después de ser sanado. Pero también el Señor nos envía, como el Padre envió a Cristo a venir al mundo. Dice Juan 20:21: como me envió el Padre, así también yo os envío. Recordando toda autoridad, potencia y todo poder que es de Cristo, y con ese poder, autoridad, dice: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Somos enviados como Cristo fue enviado por el Padre para venir al mundo. También como los 70 fueron comisionados cuando salieron en esa expedición evangelística. En Lucas 10, el Señor les dio instrucciones y les dijo lo siguiente: id, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. El Señor los envió. Y también, como el Señor envió a sus discípulos y con ellos a la iglesia a cumplir la gran comisión, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Terminemos, hermanos, leyendo por favor Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Sé que ya lo leímos, pero es importante recordarlo y sobre todo practicarlo, hermanos, llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Recordar que el Señor nos envía, lo envía usted, sí, usted puede compartir del Señor, usted puede decir lo que hicieron y lo que dijeron los discípulos, lo que hizo cierto apóstol del Señor, que le dijo: ven y ve. ¿Se acuerdan? Ven y ve. Cuando le mencionó a su hermano: hemos hallado aquel de quien profetizó Moisés y los salmos y los profetas, y dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Tenían esa mala espina de Nazaret, no ubicaron bien la profecía. ¿Y qué le dijo este hermano discípulo del Señor? Ven y ve. Y podemos decir eso: ven a la iglesia y observa, ven y escucha. Si no sabe usted cómo compartir, tome un curso, pero antes puede hacerlo, compartir con otros y decirle: te invito a la iglesia, escuchemos la palabra del Señor. O ten este disco, ten este cassette, ya no se usa, ¿verdad? Ten este disco, ten este DVD, escucha lo que el Señor hace y lo que el Señor puede hacer en tu vida, y escoger un tema muy particular, muy especial, acorde a su necesidad.
pero todos debemos compartir, hermanos. Hermanos, despertemos a esta necesidad evangelística. Tenemos un buen mes, diciembre, donde los corazones están sensibles, recordando la venida del Señor al mundo. Hablemosle del principal y real propósito de la venida de Cristo al mundo: salvar a los pecadores, salvar y buscar lo que se había perdido. ¿Sí? Compartir el mensaje de salvación con el Señor a otras personas. Terminemos. Mateo 28, 18 al 20, dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, estas preguntas deben desafiar nuestra vida. Deben hacernos meditar en la gran necesidad que hay en el mundo de Dios, y que nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar sus vidas para bien. Tenemos el poder de Dios para mostrárselos a través de su palabra, a través del cual pueden dejar hábitos pecaminosos, vicios, malas actitudes y también, ¿por qué no?, emociones destructivas. Tenemos el remedio es Jesucristo. El mundo necesita de la salvación en Dios. Tenemos el Evangelio, hermanos. No nos avergoncemos del Evangelio. Compartámoslo con otras muchas personas. Nosotros podemos ser la respuesta ante tal necesidad que hay en el mundo. Tomemos la decisión de poner nuestra parte para que esto cambie y mejore. La clave de la labor evangelística de toda iglesia es reconocernos, usted y yo, todos, reconocernos enviados por Dios, para entonces compartir, predicar, y que la gente oiga, escuche, y una vez escuchando la gente, crea, y después invoque el nombre de Cristo, nuestro Salvador, y la gente pueda ser salva de la condenación eterna. Tenemos el mensaje, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué estamos haciendo con él? El Evangelio no solamente es para oírlo y creerlo, es también para vivirlo y darlo a otros. Pongámonos en pie, hermanos, para orar. Y quisiera terminar en esta mañana recordándoles y anunciándoles de parte del cuerpo pastoral, y también por eso el tema, que tenemos dos oportunidades a nivel iglesia, dos oportunidades para compartir el mensaje de salvación a nivel congregación. Domingo 11 de diciembre por la mañana, domingo 11 de diciembre por la mañana, y domingo 18 de diciembre también en el culto de la mañana, vamos a tener cultos 100% evangelísticos. Le animo que de aquí a esa fecha, ¿por qué no?, prospecte. Haga una lista en papel, primero en mente, después plásmela en papel, y oremos por ellos esta semana y la que viene, para poderlos invitar a que vengan y escuchen. Comencemos por ahí. Decirle a nuestros queridos amigos, conocidos, familiares: ven y ve. ¿Quieres conocer el significado de la Navidad? ¿O la primera Navidad? ¿O cuál es el propósito de la venida de Cristo al mundo? Ven y escucha la palabra de Dios. Cultos evangelísticos, cultos navideños, hermanos, con villancicos. ¿Por qué no también? Va a haber presentaciones especiales, cantos, especiales, y la predicación acorde a las fechas de Navidad. ¿Qué domingos? 11 y 18 de diciembre. Haga planes de estar. Si usted no sale, si usted se queda, y de invitar a otras personas. Invite a otros. Oremos por esos dos cultos evangelísticos al 100%, pero recordemos que aunque sean evangelísticos, también nos edifica nuestra vida. También nosotros compartimos y podemos también tomar algo. Recordemos que cuando se comparte el Evangelio, se comparte a las personas que no conocen del Señor todavía, pero también la iglesia se edifica. La iglesia se edifica, nuestros corazones arden de amor por el Señor y recordar lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Amén. Tenemos dos fechas. Haga una lista de sus prospectos y recordemos estas preguntas desafiantes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda? ¿Las tiene en mente? ¿Qué dice Romanos 10, 13
al versículo 15. ¿Se acuerda? Versículos 14 al 15, se lo leo nada más para recordar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el Señor nos envía a nosotros. Oremos por ellos, invitémosles a estos cultos de manera especial y compartamos de aquí esa fecha. Hagamos esa labor de evangelismo previa, que vengan aquí para reafirmar su decisión. Si tienen dudas, para aclarar cualquier duda o pregunta, pero invitemos, hagamos esa labor de orar por ellos y de unirnos como iglesia a despertar esa necesidad de compartir del Señor. Aquí comienza todo. El Señor te envía a ti y a mí, el Señor pone palabras en nuestra boca y el Señor quiere usarte como un instrumento precioso en sus manos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder compartir de ti a otras personas que no te tienen todavía y que tanto te necesitan. Te damos gracias porque tu palabra enseña que todo aquel que invocare tu nombre será salvo, pero nos damos cuenta de una gran necesidad de preguntas que nos desafían. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de ti, a poder predicar, a poder enseñar a otros, a poder anunciar que en ti hay una vida nueva, perdón de pecados, que en ti hay esperanza, y a recordar cómo era nuestra vida antes y lo que somos ahora y compartirlo con otras personas para gloria tuya. Señor, ayúdanos a hacer labor de evangelismo como iglesia, a seguir haciendo esa labor, Señor, de invitar a otros y compartir con otros la salvación en ti. Te ruego, Señor, que pongas en nuestros corazones el despertar aún más a esta necesidad, que pongas compasión en nuestros corazones, que nos ayudes a ver la gente no como son, sino de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que tú ves. Permítenos ver almas preciosas, almas que te necesitan y que se encuentran sin rumbo, Señor, en este mundo. Te pido, Señor, que des valor para la toma de decisiones en esta tarde en el nombre de Cristo. Y así como estamos, hermanos, en actitud de oración, quisiera para terminar hacer dos invitaciones. La primera es para ti, querido hermano, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón morando como Salvador personal, que ya hemos invocado el nombre de Cristo y somos salvos, que miremos qué hemos hecho con el mensaje de salvación, recordando que hay una promesa preciosa que no leímos, pero que está en el versículo 15 al final, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor habla acerca de la vida y los caminos de una persona que comparte, que es preciosa su vida, su testimonio, su andar. Y el Señor quiere ayudarte a compartir de Él. ¿Qué hemos hecho con el mensaje que tenemos en nuestras manos? ¿Lo hemos compartido? ¿Hemos hablado de Él? Tenemos en todo este mes siguiente, que comienza en unos días, la oportunidad de corazones sensibles, de anunciar la palabra de Dios, y 2 domingos para poder invitar amigos, familiares y conocidos, domingo 11 y domingo 18. Si quieres tomar la decisión, hermano, de compartir con otros lo que el Señor ha hecho en tu vida, o invitar sencillamente a otros a que vengan a la iglesia y escuchen el Evangelio para que crean, invoquen el nombre del Señor, te animo que tomes esa decisión. Si por alguna razón dejaste de compartir del Señor, te invito a que levantes tu mano, permíteme orar por ti. Le estás pidiendo esto al Señor, que el Señor te ayude a compartir de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Levanten su mano si usted está tomando esa decisión. Que Dios le bendiga. Todos tenemos un buen grupo de familiares, amigos y conocidos a quien compartirle. ¿Alguien más? Compartamos del Señor. Que Dios les bendiga. Miremos al Señor y miremos a la gente con compasión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Compartamos del Señor. Hay una gran necesidad y en Cristo está la solución y la salvación del alma. Segunda invitación y más importante en esta mañana, es para usted que nos está acompañando en esta mañana de primera, segunda o tercera ocasión. Y la invitación, ¿cuál es? Como dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le invito en esta mañana a que usted que nos acompaña hoy, invoque el nombre del Señor con fe. No precisamente audiblemente, en su corazón. Que comprenda que en Él está la solución, que en Él hay salvación, que no podemos sin Él, que nuestro matrimonio, para llevarnos bien, necesita de Dios, nuestra familia necesita del Señor, nuestras emociones necesitan del Señor, nuestras actitudes y comportamiento.
Si tú quieres invocar al Señor y, como dice la palabra, y ser salvo de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, te invito a que me lo señales allí levantando la mano en tu lugar. ¿Habrá alguien así? Si tú estás tomando esta decisión, levanta tu mano en cualquier parte del auditorio. ¿Habrá alguien así? Levante su mano y bájela. En cualquier parte allá atrás, que Dios le bendiga. ¿Alguien más? En cualquier parte del auditorio, levante su mano y bájela si usted está tomando una decisión de salvación. Quiero aclarar la invitación. No tiene que ver con religión. No tiene que ver con promesas de perfección. No tiene que ver con promesas de dar algo. Tiene que ver entre usted y Cristo. Es una invitación a invocar su nombre por fe, a pedirle al Señor por fe que venga hoy a tu corazón, te salve y te perdone. Esa es la invitación, invocarle a Él. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te invita a ir a Él. El Señor te invita a venir a Él. Y Él dice también en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor llama hoy a tu corazón. Está haciendo esto. Llama a tu vida. ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar? ¿Lo vas a dejar esperando? ¿Le vas a decir: Señor, ven después, no te necesito? ¿O le abrirás tu corazón y le dirás: bienvenido, pasa, entra a mi corazón? ¿Habrá alguien más? Una dama en la parte de atrás lo ha hecho. ¿Alguien más en cualquier parte del auditorio que quiera unirse a esta decisión, a esta invitación? Todavía es tiempo. ¿Alguien más?